Bienvenidos. En Lengua y Literatura de noveno año de educación básica hablaremos de la escritura en la Edad Media en Europa. La Edad Media es el periodo comprendido entre la caída del Imperio Romano y la llegada del Renacimiento. Después de la caída de Roma, la mayoría de la cultura clásica y su conocimiento se perdieron. Ya no existía un gobierno que mantuviera un registro de los hechos como lo hiciera el Imperio Romano en su tiempo. Por eso, muchos historiadores llaman también a esta época el oscurantismo o la Edad Oscura. La fábrica del libro destaca el papel de la Iglesia en la conservación de la cultura durante la Edad Media. Los monasterios eran auténticos centros culturales donde se promovía la lectura, la copia y conservación de manuscritos de la época clásica de Grecia y Roma. La producción de manuscritos se realizaba en una gran sala llamada escritorio. Allí, los amanuenses o pendolarios copiaban los manuscritos a partir de textos anteriores o del dictado realizado por un lector. Se dejaban espacios para la ornamentación del texto, que consistía en dibujos para resaltar las iniciales y los títulos. También se dibujaba en los márgenes. Los especialistas creaban las figuras e ilustraciones y los iluministas aplicaban el color con ricos pigmentos que incluían polvo de oro y plata. Los especialistas medievales fueron perfeccionando el acabado, la caligrafía y la ornamentación de los libros. En un inicio, la mayoría de las obras eran de carácter religioso. Luego se dedicarían trabajos a otros temas. Los folios se sujetaban con costuras y se protegían con cubiertas de cuero grueso o tapas de madera, con elementos decorativos como incrustaciones de piedras preciosas, elementos de oro, plata o marfil. La mayoría de los textos estaban escritos en latín, en especial los textos religiosos. Las universidades europeas medievales enseñaban en latín culto o escolástico. Así podían comunicarse estudiantes de distintas nacionalidades que buscaban instituciones de prestigio en las capitales más importantes. Estudiar implicaba aprender las letras, es decir, las palabras del latín. A quien estudiaba se le llamaba literatus, lo que principalmente significaba que conocía las letras o sabía latín. La mayoría de los textos estaban escritos en latín, en especial los textos religiosos. En latín se leían las obras latinas originales y las obras griegas traducidas, por lo que constituyó en la lengua culta y de la enseñanza. Las lenguas romances. Las lenguas romances se derivan del latín vulgar, el que se usaba en el pueblo para comunicarse y en las legiones romanas que conquistaron los territorios europeos. Este grupo de lenguas tiene como elemento afín su cercanía con el latín. Con el avance de las conquistas, Roma llevó el latín como lengua principal de comunicación, pero con la caída de su imperio, en cada región la lengua evolucionó de forma distinta. Tenían como base el latín, pero combinado con las lenguas locales y otras influencias externas. El italiano es el que tiene mayor cercanía con el latín original. Las otras lenguas romances recibieron distintas influencias. El francés recibió influencia de las lenguas célticas y germánicas. El rumano de las lenguas eslavas
En cambio, el español de la lengua árabe. Las lenguas romances procedentes del latín con más número de hablantes son español, portugués, francés, italiano, rumano, provenzal, catalán y sardo. El español que se habla en España, América Central y América del Sur. El portugués en Portugal y Brasil. El italiano en Italia. El francés en Francia y Canadá. El rumano en Rumania. El catalán en España. El provenzal en Francia y el sardo en Italia. Todas las lenguas romances emplean el alfabeto romano con pequeñas variantes, aunque hasta mediados del siglo XIX el rumano empleaba el alfabeto cirílico. El alfabeto cirílico fue adaptado para la escritura en más de 50 lenguas eslavas, principalmente en Rusia, Asia Central y Europa del Este. El ruso, el búlgaro, el checo, el ucraniano, el bielorruso y el esloveno son algunos ejemplos de lenguas eslavas. El sistema de escritura cirílico es alfabético. Fue creado hacia el siglo IX después de Cristo y el sentido de la escritura es de izquierda a derecha. Los rusos, ucranianos, búlgaros y serbios aceptaron el alfabeto cirílico con el cristianismo ortodoxo. En cambio, los eslovenos, croatas, checos y eslovacos aceptaron el alfabeto romano que venía con el cristianismo latino. La evolución del español o castellano. Tiene algunas etapas, como la etapa prerromana, donde los celtas y los íberos se mezclan y forman las tribus de los celtíberos. La etapa griega, donde los grupos de marinos griegos llegan a los territorios de lo que sería España y forman colonias y construyen puertos. La etapa romana, donde las legiones romanas invaden la península ibérica y vencen a los celtíberos, traen el latín vulgar, dan el nombre de Hispania a estas tierras. El País Vasco no sufrió la dominación romana como el resto de la península y por eso conservó su propia lengua. La etapa romance, donde cae el Imperio Romano, el latín vulgar combinado con las lenguas locales da lugar a las lenguas romances. El 70% de las palabras del castellano provienen del latín. La etapa germánica, donde diversas tribus llamadas bárbaras conquistan estos territorios por épocas. Los más importantes son los visigodos. Nos dejan muchas palabras a las que llamamos germanismos, como parra, ropa, ganso, aspa, guardia, espía, entre otras. La etapa árabe dejaron un legado muy importante en la lengua y la cultura. En la agricultura, como alfalfa, alcachofa, algodón, azúcar, zanahoria, naranja, aceituna. En jardinería, azucenas, alelíes, azahar. En la construcción, albañil, alcantarilla, azotea. En los utensilios, como alfombra, almohada, tarima, taza. En las ciencias, como el álgebra, la cifra, azufre, alcohol. La etapa castellana
En 1492, los reyes católicos Fernando e Isabel impulsan y sacan a los árabes, con lo que Castilla adquiere mucho poder y el idioma castellano se impone sobre otras lenguas de la península. En la etapa del Nuevo Mundo, los españoles llegan a América en 1492, traen el idioma español que se enriquece con las nuevas palabras de las lenguas indígenas locales. Esto en cuanto al recuento de la evolución del castellano y los avances que se dieron en la cultura a través de la escritura, más allá de los hechos significativos que se dieron en la Edad Media en Europa. Muchas gracias por atenderme.